Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en este espacio para poder compartir con conocimientos, para poder compartir experiencias con otros colegas y bueno, hoy tener la oportunidad de seguir abordando este tema desde la parte de la obesidad. Vamos a buscar aquí a nuestra invitada. Estoy buscando, a ver acá. Liliana, si me envías la invitación, por favor, para agregarte. Vamos a ver. Ok. Dar video. Vamos a ver. Liliana, no veo todavía tu invitación. A ver si la podemos aquí agregar. Aquí ya te encontré, Liliana. Vamos aquí a ver si ya logramos tener aquí conexión. Bueno, espero que haya sido una semana muy enriquecedora para todos. Gracias a los que se están conectando, están aquí pues siguiéndonos en estas actividades de educación que hemos estado haciendo. Recordemos que aquí tenemos la fortuna de poder compartir conocimiento, no solo con colegas, sino también tenemos la oportunidad de acercarnos un poco más a nuestros pacientes. Y bueno, como siempre, esto es una invitación y es un espacio donde vamos a hablar de una manera así como digo yo, como si estuviéramos tomando el cafecito en la casa, de temas muy importantes para todos nosotros y que de verdad necesitamos que empezar a afianzar un poco más, aclarar conceptos, mirar cómo es que estamos abordando y cómo estamos asumiendo también las condiciones desde nuestro punto de vista de salud. Entonces, perdónenme aquí que me está saliendo un mensaje que Liliana no puede unirse. Vamos a ver si la agrego otra vez. Ok, vamos a ver si Liliana ya logra. Liliana, ay, creo que ahí sí. Hola, Liliana. Hola, lo Buenas logramos. tardes, bienvenidísima. Qué rico Ay, poder muchas gracias. compartir contigo. Ay, qué bueno estar aquí con ustedes, con semejante grupo que es maravilloso. Ay, bueno, aquí todos siempre colaborando y siempre creando estos espacios para poder hablar desde nuestra visión médica de estas cosas que se vuelven como tan importantes, de estos temas que cada vez tienen más relevancia, así como hemos visto a lo largo del tiempo, pero yo no sé si tú lo has percibido, Liliana, pero esta época de pandemia y hacer el uso a través de estas plataformas, pues se ha convertido en un medio de verdad de educación mucho para diferentes personas, para tanto, como lo decía ahorita, como los colegas, como los pacientes que a veces de verdad no tienen como la oportunidad de ver otros enfoques, ¿cierto? Y la verdad es que personalmente, desde mi consulta, yo creo que este ha sido un espacio extremadamente divino y valioso para poder seguir trabajando la educación, de eso que hacemos desde la consulta y seguir también como aclarando mitos y aquí no vamos a entrar en polémica, por supuesto, pero sí de Exacto. verdad ofrecer otro punto de vista. Yo creo que todo vale, todo lo que nosotros podamos llegar a sumar desde nuestro proceso de equilibrio, desde nuestro proceso de salud, pues es una información que simplemente tomamos lo que realmente consideremos que nos sirva y que pueda enriquecer, ¿sí? Siempre de una manera responsable, con una visión médica, guiados también desde el conocimiento, que es lo más importante. Así que bueno, si quieres, arranquemos con este tema que hemos venido manejando también como unos otros dos programas atrás. Así que vamos a hablar de esto que es como también tan discutido, que la gente tiene tanta necesidad. Y bueno, cuéntanos antes que nada, Liliana, quiero por favor que te presentes para que nos conozcan aquí a las personas que están aquí pegadas con nosotros. Vale, claro que sí. Pues bueno, yo soy médico en la Universidad Nacional, hice terapias alternativas en la Universidad Juan N. Corpas y recientemente, hace un par de años, hice ya un máster en nutrición clínica, que es un tema que siempre me ha apasionado, que he dirigido siempre mi consulta a través de este tipo de orientación, porque definitivamente la nutrición es un elemento clave
No importa cuántas pastillas, cuántas inyecciones, cuántos sueros te pongas, si no manejamos la base de nuestra nutrición, estamos pues nadando en un río absolutamente seco. Me gustó el cuento del oso, si realmente hemos aprendido en esta pandemia a romper un poco nuestra timidez. Totalmente, a sí, aprender a hablar en cámara, no he podido hacer la editada de los videos, pero bueno, pronto tendremos que aprenderlo también. Nos tenemos que actualizar también, porque es que en este trote ya no sabemos a qué momento. Sí, 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 sí. No, y es un material realmente muy valioso porque podemos darle una información al paciente de manera más cercana, más individualizada, y el paciente de alguna manera siente que realmente lo está viendo a uno sin la mascarilla puesta. Entonces, esa es la única oportunidad que nos conocen. Es que Sí. Sí, esa es la idea. Bueno, entonces el tema de hoy es súper lindo. Vamos a hablar sobre obesidad y sobrepeso, si es un elemento que adquirimos o si es un elemento que heredamos. Digamos que la naturaleza del ser humano es siempre echarle la culpa a algo, a alguien, a alguna situación, y probablemente es muy repetido en consulta ese concepto, ¿no? Es que no, doctora, mi mamá, mi abuelita, mis tías, mi bisabuelita, todos somos como grandecitos, pero realmente vamos a aclarar un poco acerca de todos estos temas de manera muy, muy, muy bonita. Bueno, entonces, definamos primero qué es obesidad y sobrepeso. empecemos por lo que tenemos que empezar. Definamos qué es Claro. obesidad, porque es que resulta también mucho que en estas ondas fit y en estas ondas de tanto modelo estético y que se vuelve más que un objetivo de salud, de verdad de cuidado, se nos vuelve es una cosa estética. Y resulta que pues estamos completamente descontextualizados desde lo que significa la obesidad. Así que me encantaría que por favor empezáramos por ahí. Sí, 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 ese es un concepto importante y eso es lo que procuramos hacer. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que la obesidad y el sobrepeso es una acumulación anormal o excesiva de tejido graso que supera los estándares prefijados según la altura, el sexo, la edad, y que esta puede llegar a ser perjudicial para la salud. Definitivamente desde que el paciente está en sobrepeso ya hay alteraciones en su bioquímica, en su fisiología, entonces desde que está en sobrepeso ya tenemos alteraciones en salud, así que no hay que esperar a estar en obesidad para poder actuar. Así es. Miremos un poco qué es lo que pasa a nivel mundial. Las estadísticas que tenemos a nivel mundial están hacia el año 2016 con la Organización Mundial de la Salud, que nos mostraba que teníamos alrededor de 1.900 millones de adultos en sobrepeso. De estos 650 millones estaban en obesidad. Y si pensamos que en ese momento teníamos alrededor de 7.400 millones de habitantes, pues realmente es algo impactante. Si vemos poblaciones específicas, entonces, por ejemplo, las edades de 0 a 5 años, teníamos 41 millones de niños entre 0 y 5 años con obesidad y sobrepeso. Y si, por ejemplo, recordamos hace unos pocos años que Colombia estaba alrededor de 45 millones de habitantes, entonces es como salir a la calle y que solamente existieran niños de 0 a 5 años y que todos estuvieran en obesidad y sobrepeso. Entonces creo que es bastante impactante. El otro rango de edad, los niños entre 5 y 19 años, teníamos alrededor de 340 millones de chicos con este tipo de inconvenientes. Pero afrentémonos también qué pasa en Colombia, porque para nosotros siempre fue de pronto un mito o esa visión que todos teníamos que los gorditos estaban en otros países, o que probablemente era el gringo gordo. Esa era como la percepción que realmente teníamos, pero ese no era problema nuestro. Sin embargo, tenemos un estudio nutricional que se hace cada 5 años, que es la Encuesta Nacional de Situación Nutricional. Se empezó a hacer desde el año 2005, cada 5 años, y desafortunadamente en el 2020 teníamos que realizar esa nueva encuesta para poder obtener estos resultados, así que nos vamos a apoyar con los resultados del 2015. Para ese momento, en el 2015, veíamos que teníamos en los pacientes o en la población colombiana adulta, el 25% estaba en sobrepeso, siendo muy equiparado hombres y mujeres. Sin embargo, en obesidad teníamos el 30% de los adultos en obesidad y con una característica muy importante y preocupante, que era que había una diferencia de un 10% más en las mujeres respecto a los hombres.
Entonces vemos que en la población adulta colombiana, el 56.4%, más de la mitad de los colombianos, tenemos problemas de obesidad y sobrepeso. Lo mismo, vamos a traducir también qué pasa en los otros rangos de edad. Entonces, entre los niños de 0 y 5 años, ha sido siempre un problema poderlos clasificar. No nos hemos puesto de acuerdo cómo los vamos a diagnosticar como obesos o que están en sobrepeso. Y más que para nuestras culturas, un niño redondito, un niño gordito, que se le puedan apretar los cachetes, como que el zapatito se le salga así como el gordito en los zapatos amarraditos, es un niño bien tenido. El bebé que tiene las manos gorditas y se le hacen los huequitos, ¿sí? Que se ven divinos. Y la Sí, frase sí, de la sí. abuela que todavía cala mucho es que un niño gordito es un niño sano. Sí, sí. Y en nuestras culturas, que también tenemos unas culturas muy machistas, ¿no? Entonces, en nuestras culturas machistas, es un niño que tenemos la capacidad y los medios de tenerlo en esas condiciones. Por Eso. otro lado, también en nuestras culturas matriarcales, entonces tenemos algunas conductas, por ejemplo, muy repetido, se come todo lo que hay en el plato. Me demoré toda la tarde cocinando o toda la mañana cocinando y me lo va a dejar ahí tirado. Es que no me quiere, se lo hice con tanto amor. Entonces son características que todos los pacientes esbozan una sonrisa después de que lo recordamos porque todos pasamos por ahí. Así es, Entonces, en algún comentario calamos. sí, sí, sí. Entonces ese es algo muy importante especialmente para estas edades. Bueno, entonces a nivel Colombia entre 0 y 5 años, volviendo al tema. Vemos que en el año 2015 teníamos 6.3% de niños en obesidad y sobrepeso. La media mundial está en 6.2%. Digamos que estamos más o menos de acuerdo a lo que pasa en todo el mundo. Sin embargo, en Sudamérica estamos alrededor de 7%, pero en Centroamérica hay un fenómeno interesante y es que estamos alrededor de 7.4%. Entonces, algo pasa a pesar de ser culturas relativamente semejantes, que tenemos de pronto hábitos y conductas semejantes, algo sucede en ese tipo de poblaciones que nos hace un poco distintos. Bueno, ¿qué vemos en los escolares? Entonces, en esta etapa escolar sí podemos ver otro punto muy importante que es nuestra evolución en estatura. Entonces, vamos a ver esa evolución también. Y de manera preocupante vemos que respecto 2010 a 2015, los niños en edades escolares han perdido 1.7% en su capacidad de crecimiento en estatura. Esperaríamos que entonces también estuviéramos más delgados, pero realmente lo que está pasando es que tenemos un 5.6% más de peso, de exceso de peso. Entonces, ¿qué influencia tiene ese exceso de peso realmente si son gorditos, pero son malnutridos? Ese sería algo importante para evaluar. Bueno, y los jovencitos y las jovencitas entre 3 y 17 años tenemos un fenómeno muy similar. Estamos con un retraso en la talla respecto al 2010 y probablemente pues va a seguir empeorando si pudiéramos hacer ese ensayo para el 2020. Y el exceso de peso también está alrededor de 2.4 puntos porcentuales. Entonces estamos hablando de un problema que no solamente es el del gringo gordito que teníamos en nuestra mente, sino que realmente afuera de nuestras casas tenemos una población con obesidad y sobrepeso en todas las edades. Ya sabemos que la obesidad y el sobrepeso, y más en estas situaciones de pandemia, pues tiene ciertas complicaciones que ya se han hablado también en otras charlas que han tenido. No vamos a hablar, pues, ahondar mucho en ello, pero sí definitivamente tenemos cambios bioquímicos, fisiológicos, clínicos, metabólicos, que nos van a tender a complicaciones y a enfermedades como la enfermedad coronaria, la diabetes mellitus tipo 2 y muchas causas de mortalidad. Estas causas o estas situaciones que conlleva la obesidad y el sobrepeso hacen parte de algo que se llama enfermedad crónica no transmisible, que es el responsable de gran parte de la mortalidad y la morbilidad a nivel mundial. Entonces, las estadísticas están alrededor de 63 a 70% que son causantes de mortalidad al año alrededor del mundo. Entonces, realmente es importante ver que la obesidad y el sobrepeso son situaciones que se pueden prevenir. Por ende, ese 70% de mortalidad también es un elemento que se podría prevenir. Y vemos también con preocupación que están muriendo más personas por obesidad y sobrepeso, gracias pues, a esas complicaciones o en consecuencia de esas complicaciones, que por desnutrición. Y siempre nuestro chip estuvo en cuanto a proteger por el hambre, la desnutrición, etcétera,
pero si realmente vemos que están obesos, pero están desnutridos, entonces ahí es donde tenemos que hacer el cambio, hacer el chip. Es cierto. Mira, yo creo que todos estos datos que tú acabas de dar son muy importantes porque sí o sí tenemos una claridad desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista clínico, que la condición de sobrepeso y obesidad es una condición que tiene que ser tratada y a la cual se tiene que tomar importancia desde todos los sistemas de salud, porque como tú lo acabas de decir, es la problemática o es la base o es una asociación a las comorbilidades que pueden haber para ese tipo de enfermedades, enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, enfermedades neurodegenerativas. Entonces, nosotros haciendo una intervención directa en esta condición, que ya vamos a responder la pregunta, vamos a poder tratar a tener un impacto social desde nuestro estado de salud, por supuesto, a nivel país, a nivel población y pues obviamente a nivel personal. Entonces, quiero que respondamos la pregunta. ¿La obesidad se hereda o se adquiere? Definitivamente se adquiere. Se Así es. adquiere porque sí, Así es. realmente digamos, sí, el 1% de las condiciones de obesidad son meramente genéticas y realmente están acompañadas de trastornos en sus desarrollos cognitivos, es decir, retraso mental, pueden tener alteraciones de supernumerarios, etcétera, que son realmente unas pocas condiciones genéticas que definitivamente no tienen nada que hacer. Y esto lo Bien es comprueba no solo la clínica Liliana, sino que eso lo comprueba todo un proceso evolutivo. Yo creo que de las cosas que hemos nosotros podido evolucionar desde la parte científica, desde la parte tecnológica, desde la parte de industrialización, ha sido un efecto positivo para nuestra comodidad y nuestro buen vivir, ¿sí? Pero cuando vamos a ligarlo esto a la parte de alimentación, ahí es claro que el proceso que nosotros hemos tenido no es evolutivo, sino es involutivo. Y eso va desde mucho a cómo era la época de los cavernícolas, la época de los neandertales y todo este proceso evolutivo que teníamos. Antes el hombre tenía que salir a buscar la comida, habían esas épocas en las que se podía comer y habían otras épocas en las que no se podía comer y entraban a esta parte de hibernación. Entonces teníamos unas épocas de excesos, ¿cierto? Y otras épocas de escasez, que eso me permitía a mí tener el equilibrio perfecto para lo que yo acumulé durante tanto tiempo, que se podía comer, bueno, que yo no, que lo que ellos acumulaban, ese tiempo, pudiera ser su reserva energética para esas etapas de escasez, ¿cierto? Pero resulta que nosotros actualmente no tenemos épocas de escasez. Ya no tenemos que buscar, no tenemos que salir a cazar, tenemos que salir a la esquina o pedir el Rappi o pedir el Rappi. Y siempre tenemos esa sobreexposición y sobredisposición del alimento. Ya nosotros ni siquiera somos conscientes, aunque en esta época yo creo que ha cambiado. Nosotros, nuestra generación, por así decirlo, ha tenido que sufrir como ese proceso, o todavía estamos en esos rezagos de ese proceso generacional del que tenía que estar comiendo, de que uno podía estar comiendo lo que quisiera, de que para estar saludable habría que estar repuestico, y todo eso que tú mencionaste desde la casa, desde todo ese concepto emocional que hay con la alimentación. Entonces nosotros todavía estamos recibiendo y todavía estamos afrontando esa parte generacional. Yo creo que para nuestros hijos la cosa está cambiando un poco porque afortunadamente ya estamos haciendo más conciencia. Estamos haciendo más conciencia de poder manejar los excesos. Todavía nos falta, por supuesto, siempre tendremos oportunidades de hacerlo mucho mejor, pero todavía nos cuesta esta parte de poder adaptarnos a un sistema de salud o a unos hábitos de salud favorables para precisamente evitar los excesos. Entonces, esto es un concepto que no se nace, esto se adquiere y se adquiere por diferentes formas, bien sea por lo que tú decías, generacional o más que heredado de la costumbre y de los hábitos que yo heredo y que aprendo en casa, ¿sí? Porque el que tiene mamá gordita, que tiene la abuela gordita, entonces tiene una alta probabilidad de estar gordito. ¿Por qué? Porque pues está ligado a lo que aprendió a comer en casa, ¿cierto? Entonces, eso no se va a modificar
si no hacemos la concientización de lo que yo debo poner en el plato, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de exceso, y me gustó mucho la definición que tú diste, porque estamos hablando de un exceso de tejido graso. No necesariamente tengo que estar yo en una condición de sobrepeso o de obesidad, porque nosotros lo que estamos teniendo actualmente desde el punto de vista clínico son personas que inclusive están dentro de un índice de masa corporal normal, pero resulta que se están comportando metabólicamente como si fueran obesos. Voy a dar un poquito más de explicación y hacer como más digerible este concepto del delgado metabólicamente obeso. Que la obesidad y los excesos ya no solo están ligados a la alimentación, están asociados a los excesos desde estilo de vida. Porque yo puede que tenga una alimentación muy equilibrada, pero si mi exceso está en ese estrés emocional, si mi exceso está en no poder tener una calidad de sueño, si mi exceso está en que el cuidado que yo debo mantener de mi cuerpo a través de una actividad física tampoco lo hay, pues ahí estoy favoreciendo yo un exceso y metabólicamente mi cuerpo empieza a funcionar de una manera diferente. ¿Cierto? Entonces, no necesariamente tengamos en cuenta que el problema de obesidad está ahora solamente ligado a un concepto de alimentación. Por supuesto, si yo tengo todo este contexto completamente desfavorable, pues y sumo unos hábitos de alimentación pues completamente desastrosos, pues me van a llevar a tener un mayor riesgo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que la obesidad siempre va a ser encaminada a mirar dónde está el exceso y cómo puedo llegar a resolver ese exceso. Si tu exceso está en el sedentarismo, si tu exceso está en que no te hidratas, si tu exceso está en que estás demasiado estresado o si tu exceso realmente está desde la alimentación. Entonces, al tener en cuenta tantos factores, nosotros podemos llegar a tener más puntos de intervención. Nadie se engorda porque no coma. A mí, yo no sé, me llegan a la consulta, es que doctora, yo no como nada, y es que entonces, no sé, no bajo. Mira, esto hay que hacer una conciencia. Si tú de verdad estás teniendo unos buenos hábitos de alimentación, si tú de verdad eres consciente de que no estás teniendo un exceso en aporte de porciones y en aporte de cantidad de alimentos que pones en el plato, entonces hay que mirar desde la parte médica cuál es la condición que tiene bloqueado tu sistema y que no te deja bajar de peso. Es una resistencia a la insulina, es una condición de una alteración gastrointestinal que puede partir desde un pH gástrico no favorable por las condiciones de hipocloridria. Cuando estamos hablando de hipocloridria, ese pH gástrico tiene que ser muy, muy ácido para poder trabajar bien los alimentos. Y cuando nosotros no tenemos esa condición o estemos alterada esa condición, estamos haciendo que nuestro proceso digestivo se altere. No se trituran bien los alimentos y cuando van a pasar al intestino para que puedan ser absorbidos, pues es un proceso completamente disfuncional. O porque tienes una condición de una disbiosis. ¿La disbiosis qué es? Es cuando esa relación entre la microbiota que tengo yo en muchas partes de mi cuerpo, porque no solo está a nivel intestinal, la microbiota son esos bichitos con los que yo me debo llevar bien, ¿cierto? Los tengo a nivel de la nariz, los tengo a nivel de la boca, en todo mi tracto respiratorio, en la piel, ¿cierto? En mi sistema gastrointestinal, estómago, intestino, por supuesto, y también a nivel de mi sistema geniturinario. Entonces, si yo tengo un desequilibrio entre esa convivencia que tengo con los microorganismos, pues eso es una condición una relación directa para poder acumular, para poder favorecer la acumulación de esos excesos. O puedo estar ante una permeabilidad intestinal, que es ese intestino que no está en una condición muy chévere desde la parte anatómica, bien sea porque tuve un proceso de gastritis crónico, he venido utilizando crónicamente los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, ¿cierto? Todo eso empieza a alterar de arriba mi proceso digestivo y eso va a terminar favoreciendo a condiciones inflamatorias, a disfunciones metabólicas y una disfunción metabólica me va a llevar a una condición de acumulación. Acumulación desde el punto de vista de tejido graso, desde el punto de vista de mi sistema cardiovascular, desde el punto de vista de mi sistema neurológico y por supuesto de mi sistema gastrointestinal. Entonces, fíjense que cuando estamos hablando de obesidad tenemos que tener en cuenta muchos factores. Por eso lo que tú decías de no hay tratamiento mágico, no está la pastilla mágica, no está la vacuna mágica, que venga y me diga a mí, ay, ¿cuántos años te demoraste en
Volverte ¿Verdad? no lo sé, pero no creas que de un día para otro vas a encontrar la solución mágica. Y esto es una cosa que tenemos que hacer conciencia. El paciente que tenga un sobrepeso u obesidad y quiera eliminarlo, tiene que trabajar desde la conciencia, porque no vas a encontrar en ningún sitio, por muy buen médico que sea, que haga el trabajo que tú tienes que hacer. Tú puedes bajar 10, si quieres, 7, 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos en un mes. Chéverísimo, pero Y si alguien lo después, hizo por ti, y tú no tomaste conciencia, y aquí quiero que empecemos a hablar, Liliana, del concepto de la cirugía bariátrica, ¿cierto? no, Es lo que sí, nosotros estamos teniendo ahorita. sí. Entonces, si eso no partió desde tu conciencia, un tercero vino, hizo el trabajo, y después cuando se te perdió la emoción, se te perdió la motivación, o ya fuiste a la fiesta, porque tengo muchos pacientes Sí. que tengo que ponerme el vestido para tal fiesta, entonces necesito bajar no sé cuántos kilos, se pasó la fiesta, el matrimonio, lo que tengan, y después viene todo ese efecto rebote. Entonces, esto es algo que no puede quedar ni al garete desde nuestro punto de concepción y de conciencia, ni tampoco dejarlo en manos de un tercero. Una liposucción no te lo va a solucionar, una dermolipectomía no te lo va a solucionar. Y quiero, Liliana, que empecemos a hablar de la cirugía bariátrica. Bueno, es una de las estrategias más facilistas y como hablaba en un principio, es una de nuestras características. Entonces el ser humano quiere métodos fáciles para bajar de peso y evidentemente cuando llegan a consulta, obviamente ya están muy dateados. Entonces, no, es que aquí me prometen, por ejemplo, que gracias a un batido voy a bajar maravillosamente 10 kilos en 15 días. Por acá me ofrecieron 20 kilos, por acá me ofrecieron la liposucción. Es nuestra naturaleza. A nosotros no nos gusta trabajar en ello y a veces es caer en cuenta de nuestros propios errores. Y eso lo vemos mucho cuando les hacemos la encuesta nutricional. Entonces, no se las mandamos con anticipación, sino que los sentamos en el momento de consulta y les decimos, bueno, cuénteme, ¿a qué hora se va a dormir? ¿A qué hora se va a despertar? ¿A qué hora desayuna? ¿Qué está desayunando? Y ahí se empiezan como a comer las uñas, se empiezan a abrir los ojos porque realmente son conscientes que de pronto no comen mucho, pero están picando todo el día o no comen mucho, pero están con el batido, qué sé yo, una piña, una manzana, no sé cuántas cosas verdes, y Dios mío, ¿usted se comería todo eso? No, 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 si no es en el batido, creo que no me cabe. Pero no tenemos conciencia que también lo que nos tomamos hace parte de lo que entra como caloría en nuestro organismo. Por supuesto. Vale. Entonces tenemos dentro de las opciones quirúrgicas, tenemos un par de cirugías que están las restrictivas, que básicamente hacen que el estómago sea más pequeñito, y tenemos unas malabsortivas, que son las bariátricas. Cada uno con sus pros y sus contras, y yo creo que el gran contra es que no le estamos enseñando al paciente antes de que lleguen a esos procedimientos que puede bajar de peso de una manera saludable, que puede aprender nuevos hábitos, que no se somete al riesgo de una cirugía, que en algunos casos, y yo creo que contados casos realmente sería inevitable entrar con una cirugía, pero yo creo que la mayoría, en vez de operarnos la barriga, necesitamos es operarnos la cabeza y poder aprender. ¿Por qué? Porque el 80% del éxito de pérdida de peso está basado en la nutrición, el 20% en actividad física. Realmente la actividad física no es el elemento más eficiente en pérdida de peso. Entonces, si ese 80% es tan influyente, ahí es donde debo actuar. Entonces, esos dos tipos de cirugía, entonces tenemos el slit gástrico o la manga gástrica, donde recortamos la capacidad digestiva, digamos que el resto del tubo digestivo queda intacto. El paciente se puede llegar a sentir más llenito más rápidamente, pero tenemos entonces que el paciente empieza a comer más seguido. Entonces no va a tener un desayuno completo porque ya me siento lleno, pero entonces a las 2 horas otra vez se va a sentir lleno y como tiene en su cabeza que ya tiene la cirugía, dice, yo me puedo comer esto y yo sé que no engordo tanto. Entonces realmente empezamos a tener incluso trastornos del comportamiento alimenticio debido a este tipo de cirugías. Lastimosamente las que pienso que son peores son las malabsortivas, la bariátrica como tal, en la que aparte que volvemos el estómago casi que un huevito, esa es la capacidad gástrica con la que van a quedar. Tenemos una parte del intestino delgado que digamos que queda fuera de servicio. Entonces vamos a conectar ese pedacito de estómago a una zona más distal del intestino delgado.
¿Qué problemas tenemos especialmente con este tipo de cirugías? Que no tenemos absorción de unas vitaminas muy importantes, entre ellas la B12. El paciente realmente tiene muchos problemas en cuanto a su interacción social, porque recordemos que la alimentación es un acto social, es de cariño, es de departir. Quien no ha planeado una reunión de amigos alrededor de una cena o de un almuerzo o una celebración, eso hace parte, eso hace parte de nuestra cotidianidad, que ahora no se puede mucho, pero bueno. Entonces es poner a ese paciente, y algunos que llegan pues con la idea de operarse, yo le digo, bueno, imagínese que usted va a esa reunión de amigos que tanto le gusta con su familia. Imagínese que todos están de pronto picando una cosita acá, algo delicioso, un postrecito, de pronto una bebida, etcétera, y que usted con el primer mordisco se quede absolutamente lleno y le toque sentarse a ver cómo los otros comen. Entonces ahí de pronto abre un poco el panorama y pueden llegar a tener una percepción real de qué es lo que va a pasar, porque es una cirugía que no tiene reversa. O sea, no la puedo desbaratar, no te puedo volver a conectar tu estómago. Entonces, realmente este tipo de cirugías son complicadas y estadísticamente el 60% de los pacientes vuelven a ganar el peso del inicio. Entonces, ahí sí que es más complicado organizarles la alimentación porque no se pueden hidratar apropiadamente porque se llenan y no pueden comer. Entonces, viven deshidratados todo el tiempo, están desnutridos. La mayoría se les cae el cabello. La mayoría tienen, por ejemplo, periodos de depresión bastante importantes asociados también a eso. Y volver a ganar el peso. Entonces, realmente generamos de pronto más daño que beneficio. Yo creo que en general es un elemento bastante complicado. Mira, yo creo que eso, Liliana, es bien importante. Yo creo que aquí siempre estamos buscando es tratar esos mitos que se generan alrededor. Y estas cirugías, ojo, no estamos diciendo que estamos satanizando nada, estamos hablando de un concepto desde el punto de vista fisiológico y estamos hablando desde el punto de vista anatómico. Siempre hay cosas que se pueden hacer de una mejor manera. ¿Sí? Sí. Hay pacientes como tú le dijiste, pues es más, o sea, es más valioso o hay que resolver de una manera mucho más impactante todo su riesgo cardiovascular que, ok, es un proceso que puede llegar a servir, pero siempre es como el último paso o debería ser el último paso. Sí. Antes de llegar a un proceso de esos, tengo que cambiar mi pensamiento, tengo que cambiar mi percepción de lo que es la alimentación, porque la obesidad no es un trastorno de tipo de exceso de comer, sino es un trastorno de tipo emocional, es un trastorno de tipo, y no quiero decir mental en la palabra, porque no es que estemos locos y porque estamos locos nos volvemos obesos, no, sino que es un trastorno que va ligado a la emoción. Y eso, ahí es donde tenemos que evidenciar dónde está el problema. Si fue porque lo aprendiste en casa, si fue porque tuviste una decepción, una tensión emocional, una pérdida muy grande que solo lo pudiste llenar, llenando tu estómago. Pero es de que hay muchos factores que pueden identificar y por eso el tratar la obesidad o el sobrepeso no está ligado a un solo tratamiento, tiene que venir dentro de todo un esquema integral. Y hablando de las cirugías, bariátricas o de las cirugías restrictivas, tenemos que tener en cuenta que por cómo va a funcionar bien mi cuerpo o a mi cuerpo le cuesta poder adaptarse ante un proceso que prácticamente es una amputación, que puede ser parcial o puede ser total. Cuando estamos hablando de esto, demos el ejemplo más claro. ¿Será que cuando a mí me amputan una mano o será que cuando a mí me amputan el brazo completo, yo funciono de la misma manera? Tengo la capacidad de poder adaptarme, por supuesto, y de generar otras habilidades, por supuesto también, pero es que estos son las extremidades que nosotros tenemos y podemos movilizar y lo hacemos como de una manera mucho más consciente. Pero con el estómago, con los órganos internos, no sucede lo mismo, ¿sí? Y desafortunadamente, también, hablando de la cámara gástrica, es una cámara demasiado elástica. Entonces, el que se opera y no arregló esto y no entró dentro, perdón la redundancia, dentro de este manejo integral, pues es el paciente que es lo que tenemos ahorita, los pacientes con obesidad o sobrepeso, pues que también les queda difícil llegar a la obesidad,
posbariátrica, por cirugía gastrointestinal, ¿sí? Por cirugía gástrica. Entonces, fíjense que el problema no está en reducir la capacidad de algo, porque ese estomaguito, a pesar de que queda chiquito, empieza a ceder y empieza a ceder. Y yo cuando tengo un proceso quirúrgico de ese tipo, estoy teniendo un proceso de malabsorción, sí o sí, o por Sí, deficiencia o porque sí. físicamente no puedo digerir bien los alimentos. Entonces esto es muy importante. Pero bueno, ya pintamos como el panorama así más dramático, Escalofriante. Dios mío, ahora me morí, no puedo. No, vamos a hablar de las cosas diarias, de lo que podemos hacer en el diagnóstico, en el manejo de un paciente con sobrepeso y obesidad. Vale. Bueno, entonces es muy importante precisamente establecer el diagnóstico muy claro. Eh, el, el, el que todos conocemos que es el índice de masa corporal es una correlación del peso que tenemos con nuestra estatura. Es un método matemático que se viene midiendo desde hace muchos años, pero definitivamente no me muestra realmente la grasa, y esa es parte de la definición, el exceso de tejido graso. Entonces llegan también con sus valoraciones, sus índices de masa corporal que sacan por el computador, cualquier aplicación, y dicen, yo estoy perfecto. Pero hacemos otro tipo de mediciones. Podemos hacer, por ejemplo, mediciones con estas pistolitas especiales, pues en algunas zonas de pliegues. Podemos hacer estos elementos de bioimpedancia que no me gustan, que son, por ejemplo, estas pesas que miden, pasa una corriente eléctrica a través de tu cuerpo y te puede dar una respuesta, pues que le saca hasta el apellido de la abuelita, pero realmente no son muy fidedignos porque dependen de la hidratación del paciente, de la calidad del equipo, del estado de las palmas o plantas, las zonas de contacto pues a estos equipos de bioimpedancia. Y por último, hay un elemento muy importante, y es que los pacientes con índice de masa corporal mayor de 25, realmente esas mediciones no van a ser fidedignas. Tenemos otros métodos en los que medimos perímetros del paciente, entonces medimos el busto, el cuello, la cintura real, digamos, que tenemos que tener las referencias anatómicas donde está la cintura real, la cadera en las mujeres y en los hombres realmente la cadera no es un elemento importante dentro de esas mediciones y podemos así esclarecer qué cantidad de grasa intraabdominal tiene y qué cantidad de grasa corporal tiene. Estos parámetros se correlacionan también con algunas tablas con la edad y eso nos permite saber en qué rango estamos. Entonces, listo, mi señora o mi señor, usted está con un índice de masa corporal normal, pero tiene una obesidad abdominal. Entonces, cuando los mostramos en estadísticas, cuando los mostramos Ya, con aquí niños, estoy, entonces, ¿qué perdóname tenemos? que tengo una llamada. Me congelé. Bueno, ¿qué pasa con niños? Entonces, con niños tenemos las tablas de crecimiento y desarrollo que todos o la mayoría de nosotros conocemos. Entonces, en esas tablas de crecimiento y desarrollo correlacionamos la edad del paciente con su índice de masa corporal y dependiendo de en qué carrilito esté, podemos diagnosticar que un niño o un jovencito está en obesidad y sobrepeso. Y lo mismo hacemos con niños de 0 a 5. Entonces, las mujeres embarazadas requieren otro tipo de mediciones y de tablas que nos indican, según su peso inicial, su talla, su índice de masa corporal y la edad gestacional, dónde están ubicadas. Así que ahí tenemos todo el espectro de mediciones. Bueno, ¿qué otra manera los podemos medir? Lo más importante en el proceso de pérdida de peso es medir que están perdiendo grasa. Y por ahí había visto una pregunta que decía, no recuerdo el nombre, pero decía, por ejemplo, si pierdo mucho peso, quiere decir que estoy perdiendo mucha grasa y no siempre. Si están mal direccionados, pueden estar perdiendo hueso, pueden estar perdiendo músculo, pueden estar absolutamente deshidratados en estas pastillas mágicas y estas inyecciones que no sabemos que tienen y este tipo de cosas como maravillosas. Entonces realmente, y siempre les digo a mis pacientes, no se preocupen tanto por un peso ideal, sino por un rango de peso y lo más importante y lo más chévere es cómo queda la ropa. Entonces, en la medida en que la ropa queda mejor, en que nos ajusta mejor, la grasa se comporta como una espuma, entonces es voluminosa, pero no me pesa mucho. Y eso es lo más importante. Entonces, tu ropa te va a ajustar más, te vas a sentir más flexible, no te vas a ahogar tanto, etcétera. Pero realmente la pesa como tal
tenemos un rango a donde queremos llegar, pero lo más importante es poder volver a hacer esos cálculos y medir cómo está la grasa intraabdominal y la grasa corporal. Así es, y mira, eso es importante en el sentido de que, y por eso debe ser un tratamiento direccionado y no dejarlo al garete o no dejarlo a ver cuál es el tratamiento que está de moda, porque precisamente cuando estamos reduciendo excesos tenemos que mantener el equilibrio en que mi masa muscular no se vaya a entrar en el concepto de la sarcopenia, pues que es la pérdida de la masa muscular como tal, porque yo necesito el músculo, inclusive para a una función tan importante como es el control de la insulina, ¿sí? El control del exceso de azúcar en mi cuerpo, porque mi músculo, la principal fuente de energía para mi músculo es el azúcar. Entonces, cuando yo tengo una masa muscular reducida, estoy favoreciendo condiciones como resistencia a la insulina, porque no tengo quien se consuma ese exceso de azúcar o ese azúcar circulante que puede estar alrededor de mi cuerpo. Entonces, Liliana, hablemos de manejo. Hablemos de manejo de una vez, cuáles son las opciones que nosotros podemos llegar a tener para hablarlo de manera general. Ojo, todo lo que hemos venido hablando, estamos siempre invitándolos a que se haga de manera responsable, que se haga un manejo integral con todo lo que implica tratar un exceso, la parte emocional, la parte de hábitos, la parte de actividad física, por favor, cada vez tenemos que estar más activos. Yo creo que si hay algo que nos ha llegado a sentir los primeros meses de esta pandemia es que teníamos que estar quietos en un mismo sitio. Sí. Entonces, ¿cómo me muevo? ¿Cómo me hago? Pero siempre nos podemos mover, pero todo lo que se queda quieto se daña. Así que eso exactamente pasa con nuestro cuerpo. Entonces, mirar ese plan de alimentación. Y quiero que hablemos de eso, Liliana. Las dietas mágicas no existen. No todas las dietas, sino todo, que más que dieta me gusta más a mí más hablar de plan de alimentación, ¿cierto? No todos los planes de alimentación son para todas las personas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta cuál es mi contexto, ¿sí? Desde mi punto de vista de salud y cuál es lo que más me puede llegar a favorecer. Entonces, pero hay cosas que nosotros podemos llegar a hacer y ya dentro de la práctica médica lo he venido comprobando y hay como dos cosas que uno puede llegar a hacer desde el punto de vista independientemente de la condición, ¿sí? En términos generales, por supuesto, hablando, pero siempre se va a favorecer el cuerpo de ese tipo de alimentación. Y son esas alimentaciones que son bajas en carbohidratos, como estoy diciendo bajas, no eliminar, ¿sí? Porque nosotros necesitamos el azúcar, lo que pasa es que el azúcar lo necesitamos en su justa proporción, ¿cierto? Sí. O lo que está tan de moda, que este fin de semana, quiero hablar ahorita, que estuve en el Congreso del Instituto de Medicina Funcional de Estados Unidos, aprendí y siempre están actualizándose y pues también obviamente para actualizarnos nosotros, y este concepto de lo que es el ayuno intermitente. Entonces, era Liliana que me dieras el punto de vista que tú tienes con respecto a eso. Bueno, definitivamente como hablábamos, el 80% del éxito de la pérdida de peso es contribuir en la alimentación. Y si nos devolvemos al hombre primitivo que teníamos ese gen ahorrador, ahorita estamos supeditados precisamente a un exceso de comida y a un exceso de densidad calórica. Entonces no es solamente que yo coma, sino ser muy conscientes cómo viene preparado. Las porciones son supremamente fundamentales, poderlas entender, las combinaciones apropiadas. Entonces nosotros establecemos un plan individualizado donde obviamente para un niño, por ejemplo, que está en crecimiento, que pueda bajar de peso, pero que no afecte su talla, evidentemente, porque si no estaríamos haciendo un mal trabajo. Entonces, adaptar ese ritmo nutricional para un jovencito y si es, por ejemplo, un jovencito, también tenemos deportistas de alto rendimiento, también adaptarlos para ellos, si es una mujer gestante. Y en pacientes adultos, por ejemplo, también cuáles son sus necesidades, cuáles son sus capacidades, también hay que ser muy sensatos, su capacidad de compra, su frecuencia de compra. Entonces, no podemos tener unas dietas fijas, sino que es un rango de opciones, un abanico de opciones. Entonces, tu plato nos vamos a fijar, por ejemplo, en un plato del buen comer, que fue desarrollada por unos científicos en Estados Unidos y que es una guía bastante interesante. Entonces, imagínate que tu plato es un círculo. Entonces, ¿qué proporciones vamos a manejar en ese círculo? El hombre primitivo tenía acceso a muchas frutas, a cortezas, incluso a raíces, incluso a algunas hojas. Entonces, nuestro principio genético es estar con un consumo de frutas y vegetales apropiado e idealmente pues,
Entonces, la mitad de tu plato debe tener frutas y vegetales, pues obviamente en unos horarios determinados. No vamos a desayunar eso. Aunque los orientales, por ejemplo, sí desayunan eso. Exacto. ¡Ah! Sí, Hay que balancear, ¿no? O sea, sí, todo eso está en el equilibrio. Afortunadamente, cada vez tenemos más información. Yo les digo a mis pacientes siempre, y el mejor regalo que se les puede hacer es buscar esas tablas de índices glicémicos. O sea, a través de nuestra consulta, yo personalmente se las doy a mis pacientes y les digo, mira, estos son los alimentos que más frecuentemente consumimos, mira el índice glicémico de ellos y tú solo puedes comer estos esto. específicamente. Exacto, entonces es muy importante que aprovechar esa información que tenemos ya desde el punto de vista médico y direccionar al paciente a eso. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo estar revolviendo de todo con todo. Ajá, exacto. Y deben ser, por ejemplo, aminoácidos que puedan complementarse. Entonces, los que vienen, por ejemplo, no, yo soy vegetariano, doctora. Desde hace no sé cuántos años y soy vegetariano. Entonces, listo, interrogamos. Y en la mañana, no, yo me como un huevito, listo, es un ovo vegetariano. Pero es que también me tomo un cafecito con leche, bueno, un ovo lacto vegetariano. Bueno, al almuerzo, entonces yo como un poquito de ensalada y me como un pollito porque siempre necesito entonces la proteína animal de vez en cuando. Entonces, finalmente lo que menos comen son realmente vegetales. Bueno, entonces vamos a ver también que el control de los carbohidratos, recordemos que carbohidratos no solamente es el azúcar, sino que es el arroz, la papa, la yuca, también los vegetales son carbohidratos, también las leguminosas son un grupo mixto que son proteínas vegetales, pero también contienen Pero también tiene carbohidratos. carbohidratos. Sí, y nuestras amigas que también son las frutas. Entonces recuerden, las frutas son la dulcería de la naturaleza. Entonces, como tal, debemos ser cuidadosos con ellas. Son chéveres, son coloridas, los sabores son maravillosos. En Colombia tenemos disponibilidad de ellas todo el año, entonces es muy chévere. Pero tampoco que sea especialmente jugos. Los jugos tienen unas cargas glicémicas enormes y más si son estos batidos y mezclas de cosas realmente hay que ser cuidadoso con eso. Entonces, es un equilibrio apropiado. Yo tengo muy buen nivel de carbohidratos en una ensalada que sea colorida, que sea variada, que no sea monotemática, porque también el paladar hay que darle gusto, hay Así es. que darle un Y a esto, regalo al paladar, y a la al vista, ojito. también hay que darle Claro, gusto. Es que comemos más con esto, ¿no? Que con esto. claro. Empezamos a salivar, y entonces ya me lo imagino, ya sé, ya me imagino que sabe. Y recordemos que en las fases digestivas de nuestro proceso empieza la fase cefálica, que es la que está asociada cuando yo veo, cuando huelo, empieza aquí toda una producción a nivel de hormonas y neurotransmisores desde mi sistema nervioso central y desde ese momento estoy preparando mi cuerpo para el proceso digestivo. Exacto. Y ahí, por ejemplo, hablando de ese tema, por ejemplo, el que come chicle. Entonces dicen, no, doctor, es que yo cuando tengo ansiedad como chicle. Pues precisamente estoy haciendo toda esa fase y estoy preparando a mi estómago a que le llegue comida y no le llega comida. Entonces también ese tipo de hábitos hay que evaluarlos. Bueno, otro elemento, las proteínas. Entonces las proteínas, tenemos tanto proteínas animales como vegetales y también nuestra cultura es de tener una proteína que ojalá se salga del plato, porque la proteína es supremamente importante. Entonces, realmente, precisamente la proteína y el exceso de proteína también me altera mis niveles de insulina. Entonces, por eso debo ser muy cuidadoso también con las porciones. Si soy absolutamente matemática y académica, uno necesita alrededor de 1 gramo de proteína por kilo de peso al día. Entonces, si yo peso alrededor de 70 kilos, pues son 70 gramos al día y nosotros seguramente estamos doblando o triplicando esa cantidad de proteína. Estamos pasadísimos. Para los que no entiendan de porciones, fíjense en la carne de una hamburguesa. Vamos a llevar. Sí, Eso tiene buen- 125 gramos y es una sí, cosita así chiquita, ¿cierto? sí. Entonces, fíjense, si nosotros estamos en un peso entre 50 y 70 kilos, pues sería la mitad de esa vaina que nos estamos comiendo. Entonces, es como para que podamos hacer esa analogía, porque a veces es muy difícil manejar qué calorías, qué porciones. Entonces, siempre es como llevar a la practicidad. Tienes ese círculo, tienes tu plato, la mitad del plato tiene que ser vegetales. La Vegetales. otra Un mitad, cuarto proteína. y el otro cuarto de lo que le quieras poner de Carbohidratos cereal, de saludables. tubérculo, de un poquito más de aporte de carbohidrato. Pero si Sí. nosotros quisiéramos trabajar,
la mitad del plato o más de verdura y la porción de proteína fisiológicamente es suficiente para que mi cuerpo cumpla con las necesidades básicas. No necesitamos más. El problema es que nosotros aprendimos a comer de una manera muy diferente. Necesitamos Sí. la sopa, necesitamos el seco y necesitamos el postre. Y el juguito porque el juguito como paso. La persona que no es capaz de tener una alimentación sin una bebida es porque es una persona, primero, que está en un estado de deshidratación y segundo, por ese estado de deshidratación no produce la cantidad de saliva suficiente para poder estar humidificando el alimento y ahí se ve la necesidad de tener que estar Sí. tomando un líquido con las comidas. Entonces, masticar bien, hidratarse bien es el primer paso para cualquier proceso digestivo. Y por ejemplo, ese tema de deshidratación, hay un elemento adicional, y es que el cuerpo, como es tan eficiente, va a ahorrar agua. Y una de las formas con que ahorra agua es que no produce tantos jugos gástricos ni tantos jugos pancreáticos. Entonces, a pesar de que le llegue al estómago, tampoco tenemos las enzimas suficientes para poder terminar el proceso de digestión. Entonces dicen, no, doctora, yo con un vaso con agua y me inflo, me distiendo, Así es. etcétera. Entonces, es un elemento para Hay que manejar. acostumbrar Bueno, al cuerpo, hay que empezar a regularlo. Entonces, hablando de esta parte de alimentación, una alimentación baja en carbohidratos nos puede ayudar mucho como paso inicial para empezar a cambiar todo mi esquema, para empezar a cambiar mis hábitos de alimentación, para empezar a hacer más conciencia de acuerdo a lo que yo tengo en el plato, es como yo me voy a sentir y cómo estoy alimentando a mi cuerpo. Así que, ¿cómo quieres verte? Fíjate qué es lo que estás teniendo en tu plato. Y aquí vamos a hablar de otro concepto y es que el famoso la famosa frecuencia de cada cuánto tengo que comer, cuántas veces en el día tengo que comer. sí. Es muy común y yo creo que algunos de nosotros hasta hace algunos años incluso seguíamos ese concepto que era dar comidas frecuentes a lo largo del día. Pero realmente eso es exigirle al pobre páncreas que esté liberando insulina todo el tiempo. Entonces, yo prefiero que tengan un desayuno completo, nutricionalmente chévere, que sea variado, que el paciente construya, ¿listo? Porque yo no te puedo poner una dieta fija. A diferencia de tu plan de alimentación, yo que les doy es un listado de comida que pueden mezclar en sus desayunos, almuerzos y cenas y los que debemos evitar. Entonces, esto me permite ser un poco más eficiente en no buscar una tabla de pronto, hacerlo muy matemático, porque muchos de ellos vienen de dietas en los que han tenido que calcular cuánta agua me tomé, cuántas calorías tiene el vasito de jugo que no sé qué, cuántos gramos de proteína me comí. Entonces, por eso ellos van acomodando ese tipo de comidas. Ay, ahora se me olvidó. Quedan 10 minutos y creo que en estos 10 minutos me gustaría de verdad hablar algo que todos los que estamos acá nos podamos llevar a casa y a practicar. Entonces, paciente que quiera manejar obesidad y sobrepeso, hidratación, actividad física, alimentación favorable, estreñimiento. Un paciente que esté estreñido nunca va a bajar de peso. Hay que resolver y hay que favorecer la sanidad gastrointestinal. Y para eso necesitamos un buen examen clínico, necesitamos de un médico que tenga un enfoque integral y podamos resolver primero todas esas disfunciones para llegar de verdad a tener ese éxito en poder bajar el exceso. ¿Bien? Y por supuesto, emoción. Emoción. Emoción, pero no es disrupción. Es también un elemento súper importante porque nos estamos acostando muy tarde, no estamos produciendo las hormonas que requerimos y definitivamente ese es un elemento que nos va a aumentar el peso sí o sí. Si no acomodamos también ese elemento, es importante. El que no Y duerme, una vez... el que no duerme no repara, el que no Sí, duerme no tiene una sanidad emocional, no tiene una sanidad bioquímica, porque estamos sí, hablando de todo un sistema de regulación hormonal, ¿cierto? Y ahí es donde viene el paciente que está todo el tiempo ansioso, está todo el tiempo estresado, y a lo primero que le echa mano para poder suplir esa ansiedad es a la comida. sí, y al cafecito, etcétera. El Bueno, y café una vez que bueno, y no es malo, o sea, el café no es malo tampoco, sino que debe ser apropiado en las condiciones apropiadas, bien filtrado, chévere. Bueno, quieres y también, tienes que saber si te puedes ganar el café. Para exacto, tomar café también tenemos que tener una condición basal. Entonces, vamos ahí,
Alimentación, hidratación, emoción y sueño, unos buenos hábitos de alimentación, por supuesto, y actividad física, que no puede Actividad faltar. física. Y además que yo no necesito tampoco, y siempre les digo, no necesito el entrenador personal, no necesito pues que te afilies a una gran empresa, no, necesito movimiento y es lo que vibre contigo. Entonces, el caminar fácil, barato, te vas acondicionadito, miras tu ruta, le recomiendo algunas aplicaciones que pueden usar y eso es muy chévere porque, uy, hoy me caminé 1 kilómetro o 1,5 kilómetros, wow, la próxima semana me caminé 5, entonces es empezar a medir su progresión. El que le gusta algo más quietico, le gusta por ejemplo el yoga o el que le gusta pilates o también el que le gusta el gimnasio, pues La quemarse actividad también es bienvenido. física va a depender de la cantidad de exceso que tú tengas. Si tú tienes un exceso, tienes que dar más, tienes que esforzarte más para que tu actividad física te lleve de verdad a poder eliminar ese exceso que tienes. La caminata es muy buena y chévere si yo lo quiero hacer recreativo y demás, pero si tú estás con un índice de masa corporal o estás con unos cuantos kilitos de más o con el rollito de más, pues tendrás que hacer una actividad física de mayor esfuerzo para que pueda ser efectiva en ese proceso de acompañamiento. Porque a punta de ejercicio no vas a bajar No, si no haces el manejo integral. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. sí, definitivamente. Hay que moverse y como le gusta. Y también es muy importante en el momento en el que el paciente ya ha acomodado su alimentación, ya ha acomodado sus ritmos de sueño, ya ha acomodado muchos parámetros dentro de sus conductas, porque lo que queremos hacer realmente es una transformación en su conducta alimentaria y que sea perdurable, ahí sí es momento de reponer. Entonces sí es el momento donde ya es eficiente suplirlo con una vitamina, algunos tienen el guayabo metabólico de vez en cuando, entonces se sienten apagaditos, entonces podemos suplirlos con algunas sustancias funcionales que son fantásticas, que me ayudan mucho en esos procesos. Repoblar su flora intestinal también, si es apropiado para ese paciente, es fundamental. Entonces ahí tenemos herramientas maravillosas, pero en el momento en el que el paciente ya está encaminadito, porque lo va a Exacto. aprovechar. Entonces, miren, esto no es imposible. Esto es un trabajo en conjunto, un trabajo bonito que podemos hacer guiados de la mano. Nuestra misión es mostrar ese camino, ser esa guía y que cada uno de los que quiere tener ese objetivo pueda llegar realmente ahí, de una manera fisiológicamente responsable. Y eso es lo más importante. Cuando yo no obligo a mi cuerpo a hacer una cosa dramática y que venga y se dé de un momento a otro, esa es la forma donde yo voy a garantizar que lo que logré lo pueda mantener en el tiempo. Liliana, ¿dónde haces tu consulta? Bueno, nosotros estamos en Cali, estamos ubicados por el barrio Centenario, dirección Bugueña, estamos pasando el río al frente del Hotel Intercontinental. Nuestra página web es www.lilianavalderrama.com y bueno, ahí está mi historia, cómo llegué a Cali, qué hacemos, qué otras cosas vemos, porque pues todos nos conocen más por los procesos de obesidad y sobrepeso, pero igual me encanta trabajar emocionalidad con nuestros pacientes, es parte evidentemente de la terapia cognitiva conductual hacia la alimentación y bueno, ahí los tratamos con mucho amor y amamos lo que hacemos y funcionando en pandemia ya. Qué bueno. Entonces ya saben, en Cali tenemos una muy buena opción. A mí me pueden conseguir a través de las redes sociales, en @doctora Joana Rodríguez A, ahí se pueden conectar, o a través del centro de mi consultorio en el Centro de Orígenes, aquí en Bogotá. Entonces, los esperamos. Esto es un proceso muy bonito. Se puede, sí, pero solo no se va a poder si lo quieres dejar en manos de un tercero. Hagamos equipo, hagamos un programa bien chévere, un manejo integral y vas a ver que vas a poder encontrar eso por lo que has estado buscando tanto tiempo. Tómate el tiempo de hacer conciencia y de verdad de poder darle algo a tu cuerpo de lo que se pueda beneficiar de una manera bien chévere. Así que Liliana, mil gracias por este tiempo, gracias por el espacio. Qué bonito compartir con todos los colegas. Saludos a todos quienes se desconectaron y un abrazo. Excelente fin de semana. Feliz Día del Padre a todos quienes están ahí conectados. Vale, abracitos, Joana, muchísimas gracias y estamos atentos también a sus preguntas, a sus inquietudes, ahí estamos conectados también.
Así es. Abrazo para todos. Cuídense mucho. Vale, Chao, chao. chao.